Hola, ¿cómo están? Freddy por acá en esta nueva sesión de podcast en donde tenemos un invitado muy especial, una persona con una vasta trayectoria, muy diversa y entretenida. Ya la conversación previa que tuvimos, la sesión anterior, en realidad creo que esa sesión previa que tuvimos de 30 minutos se podría haber alargado mucho más. Estábamos re entretenidos escuchando todo y un perfil muy interesante y esperamos que los que nos pueden escuchar, los que nos están escuchando hoy en día, comprendan que este es justamente un espacio para poder aprender de la experiencia, sobre todo estas posiciones de liderazgo que hoy día creo que tienen poca vitrina, para contar todo lo que han hecho, para que las nuevas generaciones, las personas que están desarrollando su carrera profesional puedan tomar esta experiencia como una guía o una hoja de ruta, etcétera, para poder crecer en este mundo tan competitivo de las tecnologías, los negocios, etcétera. Está con nosotros César Venegas Arayas, él es gerente de desarrollo, ya hoy en día de Empresas con Futuro. Ya, bienvenido, César. Oye, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Me gustaría que te presentes para que nuestra audiencia te pueda conocer. Gracias, Freddy, por la invitación. La verdad es que muy agradecido de que me puedan tener el día de acá y poder un poco contar mi experiencia. Bueno, tú ya me presentaste, mi nombre es César Venegas. Yo hoy día trabajo en Confuturo, una empresa de seguros, que es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos, digamos, hoy día muchos proyectos y cosas que estamos haciendo, y yo soy ingeniero comercial y además inicié mi tema académico como analista de sistemas, así que tengo una mezcla que no es tan común muchas veces. Exacto. Y me ha permitido, a través del tiempo, ¿cierto?, desarrollarme en distintas industrias. Por lejos, la industria en la cual he estado más tiempo metido fue la industria de retail. Participé de varias empresas, me tocó trabajar incluso afuera en algún minuto, y tuve 20 y tantos años en esa industria, y hace poquito me cambié a la industria financiera, ¿cierto?, a la industria de seguros, y estoy muy contento ahí desarrollándome en este minuto. César, cuéntanos cómo eso mismo que mencionaste, estuvimos conversando del retail anteriormente, hoy día en empresas de seguro. ¿Cómo fue esa transición desde que iniciaste tu carrera a grandes rasgos y cómo llega hoy día a una posición de, sobre todo, de gerente de desarrollo, hoy en día en una empresa de seguro? Claro, mira, yo partí mi vida laboral trabajando inicialmente en temas de tecnología como desarrollador. Desarrollé varios sistemas en empresas, ¿cierto?, con dentro de los equipos de desarrollo. Internamente me fui de alguna forma mejorando y teniendo, digamos, nuevas capacidades, lo cual me permitió irme, digamos, desarrollando en nuevas áreas dentro del equipo de desarrollo. Hasta que una vez, estando en Ray Schneider, una empresa que ya dejó de ser lo que era en algún minuto, pero que cuando yo estuve ahí era el distribuidor de Fuji en Chile, ¿cierto?, que era esta empresa de rollo y todo, y cámaras que muy grande, japonesa, y además de distribuidores de agua en ese tiempo, me dieron la oportunidad de cambiarme al área comercial. Y entré al área comercial. Yo, que venía del área de tecnología, entré al área comercial porque necesitaban trabajar ciertos temas en del área comercial en esa empresa, y con alguna persona que tuviera capacidad, digamos, de llevar a cabo ciertos cambios, ciertos desarrollos. Me empecé a desarrollar en el área comercial. Trabajé después en el área comercial en Colgate. Estuve a cargo, digamos, del canal de supermercado. Fue una tremenda experiencia que duró como 2 años y algo, en la cual, además de conocer la forma de comercialización, el canal, y vivir toda la experiencia, digamos, de manejar ese tipo de digámoslo así, de funciones distintas a lo que era el desarrollo, distinto de lo que era la parte más tecnológica para la cual yo había iniciado mi labor. Estuve en eso, y estando ahí en esa posición y aprendiendo, me ofrecieron unirme al equipo de Oracle. Estuve trabajando en la empresa de Oracle básicamente 5 años. De esos 5 años, casi 7, 8 meses los trabajé en Estados Unidos, haciendo, digamos, algunas mejoras para lo que fue después la versión, digamos, de Oracle, de la aplicación Financials, que se llamaba el ERP de Oracle, para que corría en Internet, ¿cierto? Y que venía con algunas cosas que cambiaron cierta forma en que se estaban operando,
Y ahí me pidieron, ¿cierto?, ser parte de ese equipo que estuvo trabajando en eso en Estados Unidos. Fue una tremenda experiencia, pero estando en Oracle me tocó hacer implementaciones en Falabella, en París, en distintos, digámoslo así, retailers, lo cual de alguna manera me permitió conocer y tener más aún profundamente de industria, y salté, digamos, desde Oracle a trabajar en un retailer que yo había estado trabajando, que era Salco-Brand. Llegué como subgerente de desarrollo y entré a Salco-Brand a trabajar en lo que era la parte de la implementación de todo lo que era el proceso logístico, que en ese minuto lo tenían en una tecnología muy atrasada. A través de esta forma, ¿cierto?, logramos llevar adelante ese cambio tecnológico que se dio en ese tiempo en Farmacias Salco-Brand. Y estando en ese proceso, se dio la oportunidad, ¿cierto?, de irme a un retailer grande que fue Cencosud. Trabajé 8 años en Cencosud, me tocó liderar distintos equipos, distintas áreas, y en ese proceso logré, ¿cierto?, también hacerme también de conocimiento y de entendimiento de muchos temas que finalmente, cuando salí de Cencosud, al poco tiempo estuve haciendo alguna asesoría. De hecho, ahí estábamos comentando hace algunos minutos atrás acerca de lo que fue Corona y también lo que fue la Polar en algún minuto, algunos meses que estuve ahí apoyando hacia algunos temas, hasta que llegué a Falabella. En Falabella estuve a cargo del área de supermercado en Chile durante aproximadamente casi 6 años, 7 años. En distintos roles también en algún minuto al final en especial, que empezó a cambiar un poco la estructura de Falabella. Y nada, después de Falabella estuve un tiempo ahora en Adelco, 1 año y medio. Me invitaron a participar de ese proceso que había llegado de la compra, digamos, de una Adelco es de la empresa de los otros Pullman, digamos, del equipo del lado de Jürgen, ¿no?, de Don Horst. Y lo había comprado una buena parte de la inversión, la había comprado un fondo, digamos, brasilero, que se llama IG4, y nada, cuando me invitaron a participar de ese proceso, estuve ahí 1 año y medio trabajando, hasta que empecé a ver algunas otras opciones, y dentro de esas opciones se dio, digamos, saltar al área de seguros, que hoy día estoy en Confuturo. Muy contento. Qué bueno, qué interesante. Este rol yo en la carrera he conocido justamente informáticos que se han transformado en ingenieros comerciales, industriales, y se genera un perfil bien interesante. ¿Nos puedes que lo puedes explicar tú? ¿Cómo ves tú la unión de estas dos especialidades, ¿cierto?, carreras? ¿Cómo te ha potenciado? ¿Cuál es el beneficio de tener esta dualidad en el rol? Mira, para mí ha sido efectivamente un potencial adicional a mi carrera el tener estas visiones y el haber trabajado también, porque hay mucha gente que trabaja como en la parte técnica, digamos, informática, después estudia otras cosas, pero se mantiene en el mismo rol, digamos, laboral, como informático, sí, como lo que sea, ¿cierto? En mi caso, a mí me tocó tomar roles comerciales y roles importantes. Yo tuve a cargo marcas completas, como Olympus. Yo fui el encargado de Olympus en Chile durante 1 año y medio. Y eso me permitió a mí, digámoslo así, entender el contexto de negocio con casos prácticos. Y eso, cuando llega el minuto de unir eso con lo que es la capacidad para entender cómo tecnológicamente puedo llevar ciertas ideas a una realidad funcional, es lo que yo creo que ha sido la mayor potencialidad. Me ayudó mucho en Oracle, me ayudó mucho para explicarle cosas a la gente de Estados Unidos cuando uno tenía que explicarles cosas como la corrección monetaria, que para ellos era chino. Entonces, claro, explicarle de alguna manera me ayudó mucho esta capacidad que ya había adquirido durante ese periodo. Una de las cosas que me pasa cuando conversamos la previa, con menor proporción, digamos, pero a mí también me pasó esa transición de pasar de ser informático a empezar a tocar áreas de negocio, comerciales, en primera instancia, y uno se da cuenta que hay como un espacio ahí que tiene que ver con el saber interpretar y transmitir.
¿cierto? De repente están tan desconectados del mundo tecnológico, del mundo de negocio, no hay un lenguaje en común, de repente son medio enemigos algunas áreas ahí cuando tienen que lidiar con tecnología. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido, digamos, en esta dualidad de rol, pensando justamente en ese espacio de la brecha que hay de comunicación entre ambas áreas, por ejemplo? Primero el entendimiento de lo que está sufriendo o lo que está necesitando el área, digamos, de negocio. Cuando te ha tocado, en mi caso, ¿cierto? Que me tocó estar viendo temas de logística, me ha tocado estar viendo temas comerciales, me ha tocado estar viendo temas de administración, a mí me tocó hacer procesos de fusión y cosas por el estilo dentro de mis distintos roles que me he tocado no siendo informático. Y cuando tienes ese bagaje y te toca entender lo que te están preguntando, lo que está planteando un área de soporte o una área de negocio, se te hace bastante más simple entenderlo y transmitirles a ellos también de manera simple cuál sería la solución que tú estás de alguna manera pensando que es la que más va a aplicar al problema que están teniendo. Sí. Puedes tratar también de traducir de alguna manera los lenguajes y los más técnicos o más, de alguna forma, complicados de digerir en algo que para ellos sea más simple de entender. Pero que eso es un poco lo que más te permite tener esta dualidad, porque tienes conocimiento tanto del contexto, digamos, financiero-contable, si lo quieres llamar así, como de la parte técnica. Muchas veces me pasa con el equipo técnico, que cuando les digo, ya, pero ¿qué pasa con esto? Y dicen, no tengo idea. Pero oye, es que es necesario esto. Chute, ¿cómo se hace? Y él empieza a explicar, sí. Y para que ellos de alguna forma entiendan, ¿cierto?, de que no es solamente que va a una cuenta contable con un centro de costo y un número, sino que qué es lo que pasa detrás de eso, Exacto. cuál es el concepto, qué es lo que significa, cómo pega el que vaya al centro de costo A o al centro de costo B hacia lo que pasa para el resto de la compañía hasta llegar al estado de resultados. Eso que mencionas, para mi interpretación, es el rol de un líder. Digamos, el liderazgo, ¿cierto? Que ciertas posiciones tienen que dar lo que se espera muchas veces en los equipos de trabajo de un líder, digamos. ¿Cuál es la diferencia que tú notas, tomando justamente el ejercicio de tu trayectoria, lo que mencionas de los proyectos que te ha tocado, que ya por sí, por el título, dices, ya son proyectos complejos, de largo aliento? ¿Cuáles son las características principales que, por ejemplo, te definen a ti como un líder, ya versus una jefatura, como decías tú, esperando que las personas en cierta manera se autolideren, pero en realidad cuando uno toma un liderazgo en cierta manera es un facilitador también para los equipos de trabajo? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo lo tomo un poco como tú me lo estás planteando. Efectivamente, para mí la labor de uno, ¿cierto?, es facilitar a tu equipo que tenga toda la herramienta y todas las definiciones necesarias para poder hacer lo que se espera de que ellos logren en un proyecto o lo que sea. Y además preocuparte de la persona como persona. A veces, en especial en esta área, uno pierde la sensación o el entendimiento que uno está trabajando con gente, con personas, no está trabajando con recursos, ¿cierto? Y muchas veces armamos nuestras cartas GAN y creemos que la gente va a ser capaz de extrapolarse de su sensación, de cómo se sienten, del problema que tuvieron el día de ayer. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que ir día a día manejando y de alguna forma teniendo en cuenta para poder hacer que todo camine de la forma que tú necesitas para que se logren los objetivos que tienes planteados. No se logra de un día para otro, es parte de cómo se forma un equipo. El equipo también, el líder del equipo no se sienta en una silla y mira hacia abajo o hacia el lado como está el resto, sino que está junto ahí con el equipo buscando y llevando adelante las distintas iniciativas. Yo creo que eso es lo más relevante para mí, que el equipo te vea a ti, que estás ahí con ellos, que tú eres uno más que está apoyando y que está de alguna forma buscando de resolver problemas para que todos puedan caminar en el mismo sentido. Algunos libros, por ejemplo, hablan de esto como hay que saber escuchar, hay que estar cerca de las personas, conocer la historia de cada uno de ellos, identificar su individualidad para poder liderar. Pero pasa muchas veces también cuando uno lidera equipos de trabajo, tiene que tomar decisiones difíciles. Entonces, ¿cómo tú puedes conjugar, pensando en los mismos proyectos, la presión que hay, la expectativa, ¿cierto?,
sobre todo en estas posiciones de liderazgo, cómo tú manejas esa cercanía que uno que tiene que tener, pero también a la vez la capacidad de poder tomar decisiones que de repente son difíciles. O sea, la cercanía siempre la tengo, ¿ah? Incluso cuando hay que tomar decisiones difíciles. Yo creo que hay que separar a la persona del profesional. Hay personas que son espectaculares, muy buenas personas. O sea, de hecho, gente con la cual al día de hoy, con la cual tuve que tomar alguna vez decisiones difíciles, que seguimos siendo amigos, de alguna manera, o conocidos, o que seguimos en contacto. Lo importante es que la forma en que tú estás, de alguna forma, ejecutando la decisión de tal vez dejar de contar con una persona, o de tal vez ir y no reprender, sino que tratar de mostrarle a la persona alguna equivocación que está tomando, se haga en forma respetuosa, se haga en la forma en que corresponde y se haga con bases, no en base a lo que yo pienso o lo que de alguna forma me contó alguien, sino que con bases claras. O sea, normalmente cuando yo tomo algunas decisiones, las decisiones siempre las tengo muy fundamentadas. Y esa fundamentación ayuda también para que la persona entienda por qué sucede A o sucede B o lo que sea con su carrera. Tú no le puedes prometer a todas las personas que trabajan contigo que van a lograr tener ciertas posiciones. Todas buscan tener mejores posiciones, todas buscan tener mejores ingresos, todas buscan tener nuevas oportunidades. Pero no todos lo logran. Y es importante dejarlo claro desde un principio que las personas que pueden dar ese salto es porque tal vez tienen algo que ellos no lograron generar y finalmente las personas que están dando ese salto es porque mostraron algo distinto. Entonces la invitación a ellos siempre es, oye, mira, busquemos la forma de cómo hacemos para que tú puedas crecer y dime cómo te ayudo para poder lograr estos temas que estamos conversando. Tomando lo que dice César, aquí tengo una pregunta que está fuera de la pauta. ¿Qué es lo que tuviste tú, por ejemplo, para asumir estos roles? O sea, como dices tú, estudié analista de sistemas, después estudié ingeniería comercial, pero bueno, los proyectos que he implementado, donde has participado, son iniciativas grandes, pero ¿qué es lo que hubo en ti que te logró posicionar? Y pensemos también en gente que, llevémoslo al ámbito de informático, te enseñan a programar, te enseñan a gestionar, pero liderar y tratar con personas, muchas veces en este rubro es súper difícil encontrar esas habilidades, ¿cierto? No nos enseñan a eso. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Qué surgió en ti para decir, sí, hoy día, por ejemplo, según mi carrera, esto fue las decisiones que yo tuve que tomar y que puede ser un consejo para otras personas? Es una difícil pregunta, pero yo creo que hay dos efectos o dos cosas que yo tengo o que yo siento que tengo que tal vez hicieron la diferencia en forma importante. Primero, hay algo que la gente tiene o no tiene, que es la capacidad, digamos, de expresarse o de relacionarse o de alguna manera llamar a la comunicación con la gente. Yo soy muy extrovertido, se me nota. Entonces, de alguna u otra forma, eso ayuda a que las conversaciones fluyan. Normalmente tengo la capacidad, digamos, de entender, como tú bien decías, de escuchar a las personas y de alguna forma empatizar con ellas en ciertos temas. Y eso ha ayudado, o me ha ayudado mucho a de alguna forma hacer buenos lazos con las personas que yo creo que son relevantes para poder tomar ciertas cosas, y cuando han tenido ellos que tomar ciertas decisiones han decidido por mí para tomar una cosa u otra. Otro tema relevante es el conocimiento. Yo creo que uno nunca tiene que dejar de aprender. Y estoy constantemente entrenándome, leyendo libros ad hoc con las cosas que necesito buscar o necesito hacer. Soy una persona inquieta. De hecho, una de las cosas con las cuales yo creo las dos empresas en las cuales más tiempo he estado tienen en común es que son empresas en las cuales me tocó hacer distintos roles. Entonces eso me mantenía incentivado constantemente a estar buscando nuevas cosas, a estar viendo nuevos problemas y tomar decisiones, digamos, sobre temas que a veces no conocías mucho, pero tenías que entrar, digamos, y tenías que jugar el partido. Entonces, yo creo que esa capacidad y esa inquietud y ese de estar constantemente buscando mejorar, creo que también es parte de las cosas que vieron en mí, los que me dieron la oportunidad, ¿cierto?, de brillar y de hacer cosas cuando se dieron las oportunidades.
Cuando se dieron esas oportunidades, César, a veces cuesta, yo lo he conversado con muchos clientes que son líderes, gerentes, hay que tener una cuota de valentía muchas veces, ¿cierto? Para asumir los desafíos. Lo más fácil es de repente no asumirlo, quedarse ahí y dejar que las cosas pasen, pero cuando llegan las oportunidades, de cierta manera uno tiene que estar preparado y a la vez ser valiente, osado para dar ese paso. Esta pregunta tampoco está dentro de la pauta, pero ¿tú te consideras que fuiste valiente en los momentos que tuviste que tomar algunas decisiones? Yo te diría que sí. Yo no sé si valiente o incauto, pero efectivamente yo creo que siempre me vi mucho más preocupado por lo que era el desafío en el sentido de las cosas que había que hacer que de preocuparme si es que finalmente lo iba a lograr o no. Yo siempre me he tenido mucha fe a mí y la gente con la cual me reúno para poder hacer los distintos proyectos que llevo adelante. Finalmente uno como líder hace muchas cosas, pero tú necesitas tener del equipo, porque es el equipo el que finalmente ejecuta las cosas. Entonces, si tú tienes un buen equipo, puedes ir y jugar la Champions League. Si tienes un mal equipo, o lo arreglas o vas a perder, ¿cierto? Para mí siempre fue una cosa súper natural el tomar los desafíos y de alguna forma ajustar los equipos, buscar las mejores posiciones para que las distintas personas pudieran trabajar en las áreas donde podían generar mejores beneficios tanto para ellos como para el equipo. Sí. Muchas veces me pasó, y yo creo que le debe haber pasado a muchos de mis colegas que hoy día tal vez van a tener la oportunidad de escucharme, perdonen por la lata, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible para resumir. Finalmente, muchas veces les pasó que tú llegabas y veías a una persona y te decían, no, a esta persona hay que sacarla porque lleva no sé cuántas evaluaciones con bajas, digamos, marcas o bajas notas. Yo decía, pero ¿por qué no lo echaste tú? Si vengo recién llegando. Y la respuesta de ellos decía, bueno, lo que pasa es que bueno, yo lo voy a evaluar y te contaré. Y resulta de que muchas veces pasaba que esa persona que había sido de alguna forma, estaba ya pedida para no continuar con la compañía, tú le hacías un par de giros, le dabas tal vez un par de responsabilidades adicionales que antes no tenía, le dabas un poquito más de foco en ciertas cosas, oye, y resultaban al fin de año o al fin de un periodo siendo de la mejor de la evaluada en el rol que estaban cumpliendo. Finalmente, esa es la diferencia, creo yo, relevante de un líder a otro, el sacar lo mejor de cada persona que está en el equipo. César, me robaste las palabras. Yo dentro del equipo que yo manejo, la empresa, siempre lo he comentado, trato de darlo el ejemplo simple. Yo soy como entrenador de fútbol. Lo que tengo que ver es dónde colocar a los jugadores para que rindan mejor. Puedo tratar de cambiar donde no a lo mejor funcionan. Y nos vamos a desgastar mucho en cambiar eso. Pero si logramos potenciar justamente en los equipos lo bueno que tienen y llevarlo a otro nivel, muchas veces ahí, justamente como decía César, encontramos la otra versión de la persona, porque eso es lo que nadie miró, es potenciar realmente lo bueno que son. Tomando esto y bueno, en esta industria que estamos nosotros, bueno, total, lo seguro, pero yo hablo de los sistemas, la tecnología, todo esto que avanza, todos los días hay algo nuevo, estamos bombardeados, nos vemos obligados, ¿cierto?, a aprender, estar ahí a la vanguardia de los temas. ¿Cómo ves todo lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo ves esto de la inteligencia artificial? Mirando que esta oleada de nuevas tecnologías cada cierto tiempo aparecen, ¿cómo lo manejas tú con la experiencia que tienes esto que está pasando hoy en día? Yo creo que hoy día hay una tremenda oportunidad para los que sepan, digamos, aprovecharla. Creo que la inteligencia artificial no es... Mucha gente habla de la burbuja en la inteligencia artificial. Habla de que, de alguna u otra manera, esto tiene esta oleada porque todo el mundo lo quiere. De hecho, veo memes por ahí que andan dando vuelta por LinkedIn y por otros lados donde aparecen, no sé, por los CEO de una compañía que dicen, yo quiero inteligencia artificial. ¿Para qué? Porque no sé para qué, pero creo que tengo que tenerla. ¿Y para cuándo? Para el tiro. O sea, finalmente todo el mundo quiere entrar en este tema porque sienten que si no entran van a perder. Yo creo que efectivamente van a perder. O sea, eso es algo en lo cual hay que subirse de alguna manera, pero de forma ordenada. Hay dos cosas que son súper relevantes. Uno, creo que el contexto de hacer
desarrollos o potenciar equipos de desarrollo a través de inteligencia artificial es algo que ya llegó, ya está, y hay que abrazarlo y continuar fuerte con eso. Hay un concepto nuevo que nació en febrero de este año que se llama Vibe Coding. Sí. Vibe Coding, el concepto lo acuñó una persona que era un ex, digamos, de los que desarrollaban la parte de ChatGPT, de OpenAI, que está en otro lado, pero de alguna forma es alguien que es relevante dentro de la industria y habló de este concepto en donde, de alguna manera, tú no es que le digas a la inteligencia artificial, desarróllame esto, sino que tú le dices y desarrollas con ella y le vas dando las pautas, vas revisando en conjunto, y eso realmente genera resultados bastante buenos. Hoy en día, de hecho, sin ir más lejos, este año partimos nosotros como equipo haciendo un curso, y de hecho tengo a mi equipo de desarrollo, yo mismo, trabajando hoy en día, o estudiando, ¿cierto? Inteligencia artificial, la generación de agentes y otras cosas, con una empresa que nos está ayudando en eso, y este tipo de conceptos y estas formas de trabajar ya las estamos empezando a aplicar. Yo me imagino, con las cosas que estamos haciendo hoy, lo que vamos a lograr hacer en los próximos, no sé, un año y medio más, con este tema, cuando ya lo tengamos incluido o como parte nuestra, de nuestra forma de trabajar. Ya la estamos adquiriendo, pero cuando ella está adquirida, va a haber una potencia increíble para poder hacer cosas más rápido, hacer cosas que las podamos probar mejor, que las podamos medir mejor y podamos irlas mejorando con el tiempo. Y ahí te voy a pedir una ayuda. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el caso, el mensaje que tú nos transmites? Muchas empresas están con la presión de ir a la inteligencia artificial. El camino puede ser comprar software, llenarnos de consultoría. ¿Cuál sería tu recomendación de cómo arranca esto? Porque de verdad que nosotros hemos visto empresas que nos han pedido como auxilio. Oye, ayúdenme porque la presión que tengo del directorio, de la gerencia, es que tenemos que estar y que todo el mundo está allá y nosotros no estamos. Entonces, según esto y tu experiencia de todas estas oleadas que han venido cada cierto tiempo y esto que está pasando, ¿cuál sería tu recomendación de cómo las empresas tienen que abordar esto? Yo creo que hay dos cosas. Primero, tienen que haber condiciones y de alguna manera definiciones en el negocio de qué es lo que van a hacer con la inteligencia artificial. Porque una cosa es que yo como desarrollo lo use para desarrollar más rápido y de forma más eficiente las mejoras o los cambios o las nuevas funcionalidades que me están pidiendo, donde hay un caso de uso claro, real, en donde efectivamente nosotros estamos hoy día logrando efectividad con este enfoque. Y otro es usar la inteligencia artificial para hacer otras cosas, ¿cierto? Cosas más de negocio directamente, como puede ser el día de mañana tener un chatbot que te pueda responder ciertas cosas, que te ayude y que de alguna forma la gente en forma autónoma, que no sea un árbol de decisión, sino que la gente en forma autónoma decida qué hacer o qué no hacer con algo que le pide un cliente tuyo. Si no tienes bien claro qué es lo que quieres hacer y no estás también súper decidido a que esto sea un camino que vayas a adoptar y que de alguna forma vas a tener es mejor esperar, avanzar un poquito más en la definición de cómo quieren llevar esto adelante. Si no, lo que va a pasar es que, como ha pasado con muchas compañías, que parten y viven malas experiencias y finalmente terminan, ¿cierto?, no siguiendo o diciendo no, esto no funciona, cuando en realidad era porque la empresa tal vez no estaba tomando la buena adopción o no estaba de alguna forma 100% comprometida con el proyecto. Y la otra cosa relevante, esto no es un proyecto de tecnología. La inteligencia artificial es un proyecto que es de negocio. Nosotros como tecnología la podemos usar para el caso de negocio nuestro, que es desarrollar mejores sistemas o desarrollar mejores medidas, digamos, de control de los sistemas o apoyar al negocio a mejorar ciertas cosas. Pero ese es nuestro caso de negocio como tecnología. ¿Cuál es el caso de negocio comercial? Sí. Pueden haber miles, pero él tiene que entender primero que tiene que tener claridad de qué es lo que quiere y para qué lo quiere usar. Segundo, de que no es gratis. Porque todo el mundo piensa que la inteligencia artificial uno va, lo instala, pero cada vez que tú llamas a la API de OpenAI o de Google o de donde sea,
hay tokens que se están gastando, y esto efectivamente es algo que mucha gente no la coloca en el business case, cree que el desarrollo es el costo y después es que la nube, pero no, hay que considerar de que entre más la usen, va a haber un gasto. Por lo tanto, tiene que haber una consideración de que o el gasto va a existir o de que esto se paga porque el beneficio que está generando. Si no, pasa lo que te digo, parten las cosas, los costos están mal entendidos, finalmente la empresa lo termina pagando, o lo que pasa es que no se le hace un seguimiento constante y la inteligencia empieza a responder tonteras y te puede generar problemas con los clientes. César, tomando justamente lo que estás diciendo, ¿cuál, obviamente, ejemplos pueden ser? Pensemos en tu experiencia en el retail, logística, hoy día en la industria aseguradora. ¿Qué cosas pueden hacer las empresas con la inteligencia artificial, por ejemplo, en esta industria? Muchas veces llegamos a los clientes y dicen, inteligencia artificial, tengo Copilot en Excel y ya estamos. Pero falta esa cuota de creatividad, de buscar la iniciativa. Entonces, ¿cuál sería tu mirada así como holística de cómo estas empresas debiesen abordar, o casos de uso específicos que se pueden ocurrir en retail y aseguradora? En realidad, aplicado a cualquier industria, lo que más está saliendo ahora y lo que más fuerte está es el tema del manejo de los agentes. Estos famosos agentes inteligentes, en los cuales tienen distintas, digámoslo así, formas de implementarlos. Eso son herramientas que te permiten resolver múltiples problemas distintos. Cualquier función en la cual tú veas que hay algo que es automatizable, los antiguos RPA, hoy día con este tipo de tecnología es mucho más simple de automatizar y es mucho más flexible. ¿Cuáles diría yo que son algunos casos de uso típicos? No sé, validación de documentos. Oye, mira, ingreso, se escanea el documento y se hace un OCR. Pero este documento, bueno, ahora con la inteligencia artificial tú podrías de alguna forma identificar mejor el documento o de alguna forma tomar ciertas decisiones. Oye, si el documento viene de tal forma, entonces darle vuelta para acá, darle vuelta para allá para simplificar o para asegurar que se pueda escanear bien. Todo el tema, digamos, de validación de temas de que hayan escalamientos internos cuando hay algún problema con algún cliente. Ejemplo, no sé, llama un cliente y el cliente dice, mira, tengo este problema de un crédito que pedí, no me lo han cursado. Entonces, hoy día tenemos call center para eso, ¿cierto? Eso podría 100% generarse como un asistente de inteligencia artificial que de alguna forma entienda la problemática del cliente y pueda determinar qué workflow es el que tiene que activar o a quién tiene que derivar, o tal vez derivarle a otro agente también de inteligencia artificial que haga algo. Nosotros estamos empezando a hacer algunos ejemplos de eso. La verdad es que funciona bien cuando tienes ciertas tareas más simples. Yo creo que hay muchas tareas que hoy día hacen ciertas áreas y ciertas personas dentro de estas áreas que son completamente automatizables y solamente no se han automatizado porque la persona tiene que tomar ciertas decisiones con respecto a qué hago con esto, qué hago con esto. Si tú sabes cuáles son las decisiones que puede llegar a tomar una persona, esas las puedes llevar a un agente sin ningún problema y así darle más celeridad al proceso. César, lo que mencionas al final nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Cuando le decimos al cliente, todo esto que es verbal hay que aterrizarlo, hay que escribirlo. De repente hay casos de uso, reglas de negocio, etcétera, que no están escritas, no están en la base de datos, no están en un motor de reglas, no están en ningún lugar. Y de cierta manera puede ser inteligencia artificial, puede ser una persona, de alguna forma hay que saber transmitir eso. Si no, ocurre lo que mencionas todo de estos delirios, de no sé la inteligencia artificial, no sé cómo decidir porque nadie me lo explicó al final del día. Claro. El prompting es la nueva técnica, digamos, para poder hacer ese tipo de cosas. Hay algunas cosas que están saliendo por ahí que dicen que a futuro, de aquí, no sé, a 2 o 3 años más, el tema del prompt ya tampoco va a ser tan importante, porque el prompt es para darle contexto, ¿cierto?, a esta inteligencia para que sea capaz de tomar buenas decisiones, explicarle bien desde dónde tiene que sacar los datos, qué datos no debe tomar, en especial qué datos no debe tomar para que tome ciertas decisiones. Se está planteando, ¿cierto?, que en los nuevos modelos que vienen por delante, este tema de contexto va a ser inherente, por lo tanto, prompting va a ser mucho más simple de realizar, o tal vez ni siquiera necesario, va a poder plantearle quiero que hagas esto y él va a tomar muchas decisiones
de manera ordenada y preguntará, oye, ¿y esto? ¿Necesita esto otro? Cosa que hoy día uno tiene que ser muy declarativo. Hay una herramienta que estamos usando que se llama Cursor. Cursor, una de las cosas que tiene es el manejo de reglas. Tú defines ciertas reglas cuando vas a construir algo y en efectivo esas reglas te ayudan para que de alguna forma el sistema Cursor, ¿cierto?, le envíe, cuando manda la inteligencia artificial estas peticiones, le agregan estas reglas, que son justamente esto. Oye, ¿de dónde tomas esto? ¿Qué es lo que no tienes que tomar? ¿Cómo lo debes tomar? ¿Cuál es la forma en que debes tratar ciertos temas? Y esas reglas están todas descritas en un decálogo que queda incorporado y es parte de lo que de alguna manera está enviando cada vez que se está haciendo una consulta con respecto a un proyecto específico. César, y respecto a la inteligencia artificial, ¿le debemos tener miedo? ¿Hay que prepararse? ¿Ya está? Pensemos sobre todo en las posiciones de liderazgo. Si bien nosotros estamos en el mundo tecnológico y esto es del día a día nuestro, nos damos cuenta que cuando abrimos una puerta vamos a otra área, es distinto, ya no se conversa lo mismo. Hay un desconocimiento. ¿Cómo las posiciones de liderazgo, cómo la gente debiese poder abordar esto que está pasando con la inteligencia artificial? Yo creo que hay que abrazar el cambio, ¿no? O sea, bueno, siempre lo hemos dicho, el cambio hemos tenido durante siempre, o sea, lo único que es constante es el cambio. Y en ese contexto, la inteligencia artificial es algo que ya está, absolutamente ya está. Hoy día la usamos en nuestros celulares, en todo el día a día nuestro ya está de alguna manera con inteligencia artificial incorporada. Por lo tanto, negarlo es imposible. Hay que abrazar el cambio, hay que ver la manera en que tú vas a usarla para que, en tu beneficio, para que la compañía, ¿cierto?, donde tú trabajas o tu día a día de tu casa, esto sea un beneficio para ti. No se trata también de usar inteligencia artificial por usarla. Mucha gente dice, no, es que hay que usar esto. ¿Para qué? ¿Cierto? Muchas veces nos enredamos más de la cuenta tratando de usar la tecnología cuando en realidad es más simple hacer otra cosa, más rápido, ¿cierto? Hay que evitar, ¿cierto?, el tratar de sobrevender o sobre exigir, ¿cierto?, la inteligencia artificial de cara a buscar de alguna forma mostrar que estás usando ciertas cosas. Yo creo que lo relevante es que los casos de uso sean válidos, sean correctos, y cuando te equivocas, que te vas a equivocar, lo cambias rápidamente. César, y yendo a tu trayectoria, a tu carrera, ¿hay algún proyecto que tú atesores de alguna forma por el aprendizaje que te dejó, por lo que significó el esfuerzo? Muchas veces uno va más allá de repente de lo que significa el proyecto para que salga adelante. ¿Hay alguno en particular y qué enseñanzas te dejó ese proyecto? Mira, hay dos proyectos que para mí han sido relevantes en mi vida, y en el sentido de cómo se dieron, cuál fue el nivel, digamos, de impacto que tuvieron para mí. Uno fue cuando estaba trabajando en Cencosud. Se abrió la primera, digamos, empresa que entró en Colombia de Cencosud fue la empresa Easy, de mejoramiento del hogar. Easy no tenía, digamos, operación allá, de hecho no existía Cencosud allá, entonces me tocó, junto con un equipo de trabajo que estaba tanto allá físicamente como en el caso mío y equipos que tomamos, implementar, digamos, desde cero una empresa y hacerlo con un periodo, con una fecha deadline, que era la fecha en que abría la tienda. Entonces nosotros no podíamos demorarnos más de la apertura de la tienda, porque la tienda iba a abrir sí o sí, o sea, necesitaban abrirla, y no podemos estar, digamos, sin el sistema de POS, sin el RP detrás, sin el inventario. Hay algunas cosas que podíamos hacer a mano, pero las mínimas, digamos. La gran mayoría de las cosas tenían que estar completas, aunque fuera una tienda. Y tuvimos muy poco tiempo, 7 meses para hacerlo. Para mí fue realmente súper desafiante, para el equipo también. Yo creo que una de las cosas que más me costó fue hacer ver al equipo que lo podíamos hacer, porque ellos venían de ese proyecto de hace 1 año y medio de implementación de un SAP. Cuando tú les dices, tienes que implementar SAP, POS, esto, y tienes 7 meses, todos decían, no, eso no se puede, que aquí, que allá. Entonces, primero, trabajar el negacionismo, ¿cierto? Y finalmente subirlo al buque y llevar adelante, digamos, todo lo necesario para que las cosas se dieran, y finalmente se dieron. Se abrió cuando tenía que estar la tienda y las cosas estaban. Había que martillar un par de cosas, un par de clavos cuando llegó el momento, pero se martillaron y el día de hoy sigue funcionando sin problema.
La otra que te diría que para mí también marcó harto fue una experiencia que tuve en Totus. Cuando yo llegué a Totus, me tocó recibir que era el gerente de sistemas saliente, el proyecto de la implementación de los self-checkout. Para mí ese fue un proyecto muy lindo, no solamente por todos los beneficios que nos trajo, sino porque hubo mucha conexión entre el área técnica y el área de operaciones de supermercado, que eran los que sponsoreaban este proyecto, porque de alguna forma tuvimos que buscar juntos cuáles eran las métricas, cómo íbamos a manejar las cosas. Fuimos ajustando y trabajamos muy de la mano. Yo creo que eso fue uno de los proyectos en los cuales casi no había distinción entre TI y operaciones de negocio. Éramos el mismo equipo para llevar adelante esa iniciativa. Salió muy bien. De hecho, fuimos la primera cadena de supermercados que todo Chile tenía la experiencia de hacer checkout en todos sus locales. Antes que, Jumbo, antes que otros que son más grandes que nosotros. Obviamente nosotros tener menos tiendas nos salió más fácil, pero fuimos la primera, pudimos levantar la bandera como la primera cadena que tuvo eso. Y yo te diría que de ahí lo más importante fue todo el manejo del equipo, porque la tecnología era tecnología, pero entender que una etiqueta para que pudiera pasar por ese checkout tenía que estar abajo y no a un lado, porque si dabas vuelta, no sé, por la torta se te iba a caer. Todo ese tipo de cosas fueron súper relevantes y hubo muchas decisiones que eran de negocio, pero que estaban abordadas por cómo se iba a manejar este modelo de operación. César, y una pregunta que es difícil. ¿Qué harías de distinto en tu carrera? ¿Qué decisión, no profundizando en el detalle, pero qué decisión hubieses tomado distinto? Pensando en el bagaje que ya tienes, de repente uno mira y dice, esta oportunidad la pude haber tomado. No sé si verlo de esa perspectiva, pero es una pregunta compleja, pero de la trayectoria que tú tienes. ¿Qué decisión hubieses tomado de una forma distinta? Mira, yo creo que muchas decisiones uno las podría haber tomado distintas. Cuando uno lee el diario el día del lunes es más fácil decir lo que pasó el fin de semana y tal vez haber tomado otras decisiones. Todas mis decisiones las tomé con la información que tenía en ese minuto. Creo que hay unas que salieron bien, otras no tanto. Si hay una de la cual sí me arrepiento, no arrepiento 100%, es de que cuando había un proyecto en especial que había que sacar adelante, yo había hablado con el gerente general, teníamos una serie de cosas que hacer, cosas que no hacer. Este gerente general en especial era muy de que había que hacerlo todo, que él quería tenerlo todo al tiro. Yo dije, mira, la compañía, la organización no está preparada. Yo creo que si hacemos esto como tú lo estás planteando, esto no va a salir bien. Y nos va a salir un ojo a la cara. Versus esta otra opción, que es más simple, que atañe al problema que tenemos hoy y es más fácil de que sea la primera piedra para empezar a generar el cambio para que esta organización que está en más de un país, ¿cierto?, pudiera tomar las decisiones necesarias y empezar a unificar ciertos procesos, cosa de poder seguir tomando el próximo paso y así. Finalmente él ganó, era el gerente general, y dijo, no, vamos todo por el todo. Y nos salió muy bien. Y eso efectivamente yo creo que ahí debía haber sido yo tal vez más insistente con él para decir, mira, no, yo creo que no hay que hacerlo. Claro. Pero bueno. Te agradezco ahí la sinceridad. La sinceridad, sí. De repente son preguntas difíciles. Uno en el camino, como dices tú, de repente hay decisiones que tomar que uno no toma o por seguir, digamos, la instrucción o a todo, de repente son difíciles de tomar y bueno, para todo es una enseñanza al final del día. De repente que a lo mejor alguien justamente ahora dice, ¿sabes qué? Yo también tengo duda en esta decisión, me voy a plantear firme y decir, ¿sabes qué? No es una buena decisión. Yo creo que es relevante a veces no rendirse y tal vez ser más insistente, que tal vez no quise insistir más. También el proyecto, el todo por el todo era muy interesante, entonces también estaba por mi lado mi ganas de hacer proyectos grandes, cuando en vez de una cosa más chica. Pero creo que fue un error la decisión que se tomó, pero bueno, ya está, como dicen por ahí, ¿cierto? Ahora hay que seguir haciendo pan, como dicen por ahí. César, ¿qué recomendación en base a tu experiencia en las carreras, qué recomendación le dices a los jóvenes hoy en día? Hoy día en la mañana conversaba con alguien que me decía de Ñuble, estaba hablando con una persona de Ñuble, de una empresa allá, y me decía, mira, tenemos un problema, ¿cuál? Que las generaciones más antiguas están un poquito desactualizadas en algunas cosas,
pero lo que más le sorprendía, decía, las generaciones nuevas es como que tienen otra forma de ver las cosas. Dicen, no quieren trabajar, están como tanta información como que los noto medio desorientados. Nos contaba en la región de Ñuble. ¿Qué recomendación tú le haces a los jóvenes hoy en día? O alguien que está arrancando en el mundo profesional, los sistemas, comercial. ¿Qué recomendación le podrías dar a ellos? Yo creo que dos cosas. Uno, que salieron de los que salieron de la universidad, del instituto, donde sea que hayan estudiado, que el estudio no terminó. Sí. Continúa toda la vida. Sí. Entonces, no piensen que terminó. En especial en tecnología, todos los años hay cosas nuevas, hay tendencias nuevas. Hay que estar constantemente leyendo, manteniéndose al día. No basta con simplemente trabajar tus 8 horas o 10 horas o lo que sea que estés trabajando, sino que además tienes que gestionar tu tiempo de tal manera de darte cierta cantidad de espacio para mantenerte al día, hasta hacer pequeños entrenamientos. Conocer gente, yo creo que también es súper relevante. El hecho de que tu carrera vaya en una dirección o en otra, muchas veces va a depender de la gente con la cual te estás relacionando. Entonces tienes que darte el espacio de conocer gente que ojalá no sea de tu círculo, para de alguna manera ampliar tus redes y al día de mañana poder aspirar a mejores cosas. Y lo más importante, yo creo que tiene que ver con el hecho de la accountability, el hecho de que si ellos toman una decisión o toman un proyecto o lo que sea, lo lleven hasta el final. O sea, muchas veces ya me ha tocado ver gente joven que dice, no, esto es muy complicado, solo es muy complicado, y empiezan como a botar la toalla a mitad de camino. Gracias a Dios en el equipo actual no me pasa eso, tengo puros guerreros, como digo yo. Así que nada, pero me ha tocado algunas veces y eso ha sido muy complicado porque finalmente esa persona o ese grupo de personas termina echando abajo tal vez un equipo completo y es necesario, digamos, tomar decisiones cuando a veces quiere solamente que hagan bien su trabajo. Ocupaste una palabra que yo uso también, que guerrero. Yo siempre digo, mi equipo somos todos guerreros. Sí. Es importante, yo me siento respaldado por mi equipo muchas veces cuando enfrentamos desafíos. Al final, como dices tú, los que van a hacer las cosas son ellos y tienen que creer en lo que tú dijiste, pero también hay una cuota de aventurarse, de asumir el riesgo como parte de. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Ninguna decisión es 100% segura. Exacto. Cualquier decisión que tú estés tomando en relación a tomar un nuevo cargo, un nuevo rol, o simplemente tomar cierta forma para desarrollar cierto tema, puede generar cierto riesgo y ninguna, pero uno tiene que a veces tomar riesgos. Si la vida segura exacta no es muy fome. Exacto. Tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de desafiarnos y de buscar cosas nuevas. Si no estamos desafiándonos, vamos a empezar a quedar atrás y finalmente vamos a ser nosotros los perjudicados. César, una persona dentro de tu trayectoria profesional, universitaria también, que te haya marcado, que tú hayas dicho de él aprendí muchas cosas, no solamente técnicas, a lo mejor de liderazgo. Hay una persona, sé que no está en la pauta esta pregunta, pero sí. En realidad me surgió la duda y dije, bueno, una trayectoria de repente, como dijiste, con uno conoce gente, hay gente que te va marcando de forma muy positiva. ¿Hay alguien en particular que tú te acuerdes? Sí, bueno, yo creo que no es solamente uno, son varios. Hay muchas personas que me han ido marcando. Mi jefe en Senco, se llama Andrés, él es una persona que de hecho él fue el que me invitó a tomar una nueva dirección, digamos, cuando salí de Senco, ¿cierto? Pero siempre tuve con él conversaciones muy interesantes. Siempre él estaba buscando, era un gallo muy inteligente, muy innovador, y siempre teníamos conversaciones muy interesantes. Y él siempre me dio la oportunidad, ¿cierto? Y me dio de alguna manera las capacidades para poder llevar adelante ciertos temas. Y siempre confió en mí. Yo creo que cuando tú tienes una persona que confía en ti, que te da la herramienta, que te invita a que pienses fuera de la caja y que empuje las cosas, pueden sacar de ti lo mejor y además a mucho aprendizaje que tú vas teniendo a medida que vas sacando esto.
Yo creo que con él se dio eso, siempre lo agradeció hasta el día de hoy, nos vemos de vez en cuando y lo quiero mucho. Si estás viendo esto, Andrés, te quiero mucho. Así que, nada, eso. César, ya terminando la sesión, siempre le preguntamos a los invitados un libro de cabecera que uno puede decir, este libro yo lo regalaría. A mí me sirvió, puede ser un libro de cualquier índole, pero que tú digas, este es un libro que para mí representa algo y que posiblemente yo diría, este lo regalaría a una persona. Hay un libro que yo mando a leer a algunas personas. ¿Ya? Es un poco viejo ya, pero yo creo que es bueno porque te ayuda a entender un poco el cómo se manejan las personas y el cómo hoy día hay ciertos temas que hacen que los negocios funcionen de una manera o no funcionen. Que se llama La Meta, de Elías Goldratt. Es un libro interesante que te enseña ciertos temas de teoría, de administración de operación, de una manera media novelesca. Muy interesante, muy entretenido. Y el otro que también leo y que lo leí y también lo recomiendo es Las 21 leyes del líder, de John Maxwell. Yo creo que es un buen libro, simple, fácil de leer y que te reafirma las cosas y a veces te abre ciertos temas que tal vez no habías pensado. Así que si pueden ver esos dos libros, a alguien, yo creo que va a ser bueno. Al menos el de Goldratt a mí me encantó. Y lo sigo leyendo de cuando. Ninguno de los dos lo leí, así lo voy a ver después. El de La Meta, muy entretenido. Qué interesante. César, unas palabras para... Esta es la pregunta más difícil de todo, o el espacio más difícil, porque siempre digo unas palabras para la audiencia, para los que te ven. Pensemos que la diversidad de personas que pueden ver, hay unos videos que han tenido muchas, miles de visualizaciones. Y es sorprendente, a mí me ha pasado que de repente me han dado feedback, personas que conozco de forma directa o indirecta, que me han dicho, oye, vi lo que tú hiciste, vi un video de lo que subiste, y de repente uno le toma el peso y de repente unas cositas pequeñas pueden ser de utilidad a algunas personas o quedar muy... como tomarlos de una forma tan positiva, de repente una frase que uno puede decir. ¿Qué podrías decirle tú a la audiencia? Es una pregunta muy amplia, pero ¿qué te gustaría decirle, digamos, a las nuevas generaciones con todo esto que está pasando en la tecnología o referente a ¿cómo se llama? ¿Cómo se ha desarrollado tu carrera? Es una invitación a una reflexión final. Una invitación a una reflexión final, sí. No estaba en la pauta, si no la habría estudiado. Pero efectivamente, a ver, ¿qué podría decirles? Primero que nada, que no le tengan miedo a los cambios. Yo creo que es súper relevante entender que esto de la inteligencia artificial el día de mañana va a ser distinto, va a evolucionar y tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de ir con los tiempos e irnos ajustando. A veces no es tan fácil, pero finalmente es necesario. No hay nada más que hacer. Mantenerse estudiando siempre. Yo creo que eso es súper relevante. Es estar motivado, que te guste lo que hagas, digamos. Y si no te gusta, busca otra cosa. Porque si no, créeme que levantarse todos los días a hacer algo que no te gusta es terrible. Y lo más importante para mí, el querer hacer lo que estás haciendo de la mejor manera posible. O sea, no hacer las cosas a medias, no hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino que, oye, es querer el trabajo que uno hace. Yo creo que eso es una de las cosas que hace una gran diferencia entre una persona que trabaja y una persona que está logrando cosas. Hay personas que simplemente hacen lo del día a día y, no sé, tengo que hacer esto, voy, lo hago, listo. Y otras que realmente dicen, ¿cómo lo hago mejor? Y es ese el que hace ese clic, esa diferencia que empieza a notarse y que uno dice, chuta, esta persona tiene potencial. Cuando tú ves ese tipo de personas, tú dices, esa persona tiene potencial. Yo creo que si las personas que el día de mañana puedan ver este video están haciendo ese tema, créanme, en algún minuto se va a notar y le van a pasar cosas buenas. Gracias, César. Oye, esas palabras me gustaron mucho. Efectivamente, cuesta, pero uno logra encontrar muchas veces el espacio donde termina por amar lo que uno hace. ¿Tú amas lo que haces? Me encanta. Si no, me estaría vuelto loco, porque efectivamente es un tema que es muy demandante.
tienes tú que responderle a muchas personas, desde los usuarios que te están pidiendo cosas, la gerencia, los distintos comités en los cuales uno participa, y finalmente, lo más relevante, a tu equipo, ¿cierto? Sí. Entonces, es súper demandante, pero me encanta. Y cada día que veo cómo el equipo va creciendo, cómo se va madurando, para mí también es una satisfacción personal súper importante. Me cuesta cerrar siempre siempre se me ocurre una pregunta nueva, pero porque quiero saber del otro lado. Yo creo que este mundo de la informática está hecho para servir. Yo en mi caso he sentido la gratificación de sentirme útil ayudando, sirviendo a otros, con las herramientas que tenemos, digamos, con todo esto. ¿Tú sientes que la carrera está enfocada en eso, digamos, en el servir, en el crear para ayudar? Pensando justamente lo que decías tú de la felicidad, al final, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Lo que hablabas tú, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el objetivo final? Más allá de construir software, una plataforma, etcétera. Yo creo que efectivamente parte importante es el servir, ¿cierto? El hacer cosas para que los demás estén funcionando y funcionen bien. Pero yo creo que también uno tiene que tener cierta cuota de ganas de hacer un cambio. Hacer algo que realmente genere algo distinto, ¿cierto? No es hacer software por hacerlo y hacer software para responderle un requerimiento a alguien que me dijo necesito esto. Yo creo que es tratar de dar ese segundo paso para decir, mira, vamos a hacer eso, más esto más, porque creo que esto más va a lograr esto, va a lograr esto otro, generar ciertos propósitos adicionales a las cosas que uno va haciendo. Para mí eso es súper relevante, o sea, tratar de siempre mejorar un poquito más lo que tú estás esperando o lo que están esperando que tú entregues. Básicamente porque así de alguna manera te estás desafiando constantemente, como te comento. Yo creo que para mí es súper relevante que la persona que está feliz por lo que está haciendo, al menos en mi caso, ¿cierto? Es porque me siento desafiado con las cosas que estoy haciendo. Tratar de hacer siempre algo que me lo pidieron y entregarlo es hacer sin dar el extra milla, ¿cierto? Exacto. Para mí eso es súper relevante. Pero sí, nosotros servimos a distintas comunidades. Ahora, hay gente que está en esta industria haciendo cambios relevantes y que cambian a la gente, cambian a la forma en que nosotros vivimos. No sé si conocen el concepto de lo que ha significado para las que son la definición de las proteínas, la inteligencia artificial. Los últimos, hasta el año 2018, se habían descubierto cerca de 180.000 proteínas, las formas 3D que tienen. Después de por una cosa que nadie entendió, o sí se entendió, pero les voy a contar un poco la historia rápidamente. El año 2020 teníamos 100 millones de entendimientos. Y esto fue un poco por la inteligencia artificial. Pero esto nació porque en 2018 un investigador que estaba metido en esto y que había un concurso en el cual subían distintos modelos y los modelos no lograban llegar al 90% que se necesitaba, decidió no dejarle toda la inteligencia artificial. E hizo un juego para que la gente tratara de hacer esto. Logró avance. Y base a ese juego, le enseñaron a la inteligencia artificial a buscar con ese tipo de filosofía las mejores formas de identificar o de alguna forma entender cómo se construía una proteína. Hoy en día eso ya se logró gracias a esta metodología. Y esas personas que estaban haciendo eso eran gente que en realidad lo estaban haciendo porque querían hacer un cambio distinto. No era solamente trabajar por trabajar. Yo creo que eso son las cosas relevantes. En mi caso, al igual que pasa con acá el día de mañana, un poco que estoy compartiendo mi experiencia, también no trabajo, sino que soy tutor en el ESE del programa Microempresarios. Y a mí me toca, ¿cierto?, tutorear a distintas compañías. Ahora tengo una compañía muy interesante porque es una cervecera, así que es entretenida, que se llama Cawin, Cervezas Cawin. Y con ellos, de alguna u otra forma, también estoy dando mi granito adicional, apoyándolos a poder ser mejores y poder generar mejores negocios. Bueno, César, muchas gracias por tu participación, todo muy interesante. Creo que podríamos seguir hablando un buen rato, en realidad como que iban surgiendo más preguntas, cosas que querés saber
de ti y tu trayectoria. Pero te agradezco el tiempo, la disposición, el querer participar, el querer contar esto. Como hemos conversado, hay un espacio que hoy día no está cubierto justamente en estas posiciones de liderazgo, de repente querer escuchar, independiente de la industria, independiente de la empresa, digamos, historias, experiencias, enseñanzas que pueden ayudar a otros. Así que te agradezco la participación y feliz de ¿cómo se llama?, de que hayas podido estar con nosotros. Muchas gracias, Freddy. Gracias por la invitación nuevamente. Creo que ha sido también un minuto muy entretenido. Lo he pasado muy bien y nada, creo que efectivamente el poder conversar este tipo de cosas, si uno da un granito de arena o ayuda a una persona en algo tal vez muy pequeño, yo me siento feliz para de alguna manera ir mejorando más la sociedad y nuestra industria informática, ¿cierto? Exacto. Bueno, vamos a tener un receso post 18. Vamos a estar apareciendo después del 18 con nuevos invitados. Ahí tenemos ya agendado casi todo el año de esto que partió como una iniciativa muy particular. Hoy día ya es como parte de lo que nos gusta hacer. Y bueno, y la gente, en la medida que también va conociendo historias, se ha querido sumar también a participar en esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo, amigos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.